Pues muy buenos días, la paz de Dios sea con usted. ¿Está usted dispuesto para recibir y escuchar la palabra de Dios? Y vamos a continuar en esta mañana con la enseñanza de potestad de ser hijos de Dios. El tema en este día es potestad de ser hijos de Dios, nuestra segunda parte. Y veíamos la semana pasada que el Señor nos da una identidad. Y esta identidad la vamos a recibir cuando nosotros creemos en Él y cuando le recibimos. ¿Cuál es la identidad? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Ni siquiera nuestra identidad es ser cristiano. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Como leíamos en el pasaje base de la semana pasada en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire, como hijos, usted y yo tenemos derechos, pero también vimos que tenemos deberes, responsabilidades y compromisos que cumplir. Y veíamos la semana pasada cómo me puedo manifestar como un hijo de Dios. Acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Parte de nuestra cita de estudio también de la semana pasada. Está escrito: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Yo le voy a invitar a que oremos en este día. Tome de la mano a su familia, a su cónyuge, a la persona que tiene a su lado. Y Padre, así tomados de las manos, queremos estar todo el tiempo contigo, con el único propósito de subir a tu monte y escuchar tus palabras, escuchar tus mandamientos, y así como Moisés, que nuestro rostro, nuestra vida, nuestra familia pueda reflejar tu gloria. Aquí estamos, Señor, un grupo de familias deseosas, anhelantes de que tu palabra, que siempre va a ser buena y perfecta a nosotros, venga a ser sembrada y pueda hasta dar un fruto abundante. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque si estamos aquí es por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad, por ese amor tan grande que nos tienes, pero también si estamos aquí es por ese amor tan grande que te tenemos. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu palabra, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, porque tú nos dices: yo no los dejaré huérfanos, yo estoy con ustedes, no teman. Y aquí estamos confiados en tus palabras, en esas palabras que animan, en esas palabras que consuelan, que refrescan. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, con este pasaje de Marcos 3, Él subió al monte de Dios. Él subió delante de la presencia de su Padre y Él llama a los que Él quiere. Como está escrito en la palabra: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este pasaje está escrito en Juan 15:16 en la Nueva Traducción Viviente, el pasaje que le acabo de leer. De tal manera que aprendimos que Él pone sus ojos en usted y en mí. Y los discípulos fueron a Él. Esa fue la respuesta de parte de ellos, una respuesta grandiosa, preciosa. No solamente los escogió, los llamó, sino que ellos fueron al Señor para que recibieran dos instrucciones principales. Dios los llamó para que realizaran dos actividades. Número 1, para estar con Él. Y número 2, para enviarnos a predicar. La semana pasada pudimos contemplar el primer punto. ¿Se acuerda que vimos el caso de Moisés, el caso de Samuel, del profeta Samuel? Y es un deleite, es un honor estar delante de la presencia de Dios, y tenemos que buscarla, así como el salmista en el capítulo 27, versículo 4, que una sola cosa él demandaba, pero que él buscaba: estar en la presencia del Señor. Y leíamos la semana pasada en el
tercer capítulo del primer libro de Samuel, que en 4 ocasiones el Señor llamó a Samuel, al profeta Samuel, y el profeta Samuel le respondió de esta forma: heme aquí. Cuando nosotros estudiamos este pasaje del hebreo original, las palabras de Samuel fueron estas: aquí estoy. Qué bonitas palabras le respondió Samuel: aquí estoy. Y cuando usted y yo comprendemos que somos sus hijos, es para cumplir estos propósitos, para que su palabra pueda establecerse no solamente en nuestro corazón, sino en toda región donde los hijos de Dios pisen. Porque donde hay un hijo de Dios, lleva la preciosa semilla, y usted y yo somos sembradores de la palabra de Dios donde quiera que nos movamos. Por eso es que en Juan 15:16 nos dijo y nos dice en este día, para que usted y yo llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Él nos ha puesto para ir y llevar fruto. Y mire, el único fruto que puede permanecer, ¿sabe cuál es? Las palabras de Dios. Porque sus palabras solamente traen salvación. Le voy a leer algunos pasajes, como está escrito en Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él solamente tiene palabras de salvación. También su palabra es la única que tiene fruto, porque es la única que puede convertir corazones, como dice el Salmo 19:7, que su ley es perfecta y que convierte el alma. Es la única, la palabra de Dios, porque es fiel y hace sabio al sencillo. También su palabra es la única que puede dar fruto, porque su palabra no regresa vacía, como dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es decir, que cuando usted y yo hablamos su palabra, esta da fruto en el corazón de las que lo oyen. Porque sus palabras son eternas, como está escrito en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y mire, usted y yo somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué es un embajador? Es un representante del reino de Dios. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice el Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿En nombre de quién vamos? En nombre de Cristo, y su nombre es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesucristo, solamente el nombre de Jesucristo, hay poder para liberar. El nombre de Jesucristo trae sanidad. El nombre de Jesucristo trae paz, trae gozo, trae esperanza. Y usted y yo somos embajadores del reino de Dios, como está escrito. Continúo leyendo: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, me gustó mucho: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Mire qué bonita palabra. Dios hace el llamado a todas las criaturas. ¿Sabe a través de quién? A través de usted y de mí. Jesucristo físicamente ya no está en carne como usted y como yo, como ese varón experimentado en quebranto, pero sí Él está presente a través de su iglesia, de tal forma que su iglesia son la boca de Dios que transmite palabras de libertad, palabras de sanidad, esas palabras que dice: vuelve a Dios, reconcíliate con Dios. De tal forma que en este día vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Él nos envía a predicar. Dígale a la persona que está a su lado derecho y a su lado izquierdo, y dígale: Dios te envía a predicar.
Dios te envía a predicar. Ahora dígaselo usted mismo, Dios me envía a predicar. Sí, porque es bien fácil decirle a la derecha y a la izquierda, Dios te envía. Y yo soy portador de esa buena noticia. Pero ¿qué cree? El Señor también a usted y a mí nos envía a predicar. Y como hijos de Dios, todos los que le recibimos, todos los que creemos en su nombre, estamos llamados a predicar su palabra, esas buenas nuevas de salvación. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo entró a una sinagoga en Nazaret y Él empezó a leer el libro del profeta Isaías. Si gusta acompañarme al pasaje de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 21. Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y ¿sabe una cosa? La palabra hoy no fue hace más de 2000 años. La palabra hoy, ¿cuándo cree que es? Hoy. Hoy se está cumpliendo esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Cuántos han recibido de su Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Cuántos no han recibido de su Espíritu Santo? Todos. ¿Cuántos hemos sido llenos de su Espíritu Santo? Entonces, ¿qué cree? Que entonces podemos leer en el versículo 18, vuelva a leer conmigo, y en vez de leer la palabra sobre mí, lea: el Espíritu del Señor está, y pone su nombre. Vuelva a leer: el Espíritu del Señor está sobre su iglesia Centro. ¿Cuántos hay de la iglesia Centro? Todos los que estamos aquí. Y por cuanto el Espíritu del Señor está sobre su iglesia Centro, sobre cada uno de nosotros, sobre el más grande, sobre el más pequeño, ¿qué cree? Él nos envía. Y no solamente nos envía, sino como está escrito en la segunda parte de este versículo 18, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa me ha ungido? Me ha ministrado, me ha llenado de Él. He recibido de su presencia. De tal forma que Él nos proporciona de su Espíritu Santo y nos capacita con dones, con talentos, con habilidades para poder predicar buenas nuevas de salvación a toda criatura. Porque así es su Espíritu Santo. Nos llena para dar buenas nuevas, para pregonar libertad, para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para llevar sanidad a los del corazón abatido, deprimido, entristecido. ¿Usted conoce a alguna persona en esta condición? ¿Y sabe por qué la conoce? Porque Dios le está permitiendo dar luz y dar sanidad a esas personas a través de su palabra. Es decir, usted y yo estamos siendo llamados a manifestar que Cristo vive, como cantábamos hace unos momentos. Cristo vive y Él viene a dar vida y vida en abundancia. Usted y yo hemos sido llamados como hijos de Dios para dar buenas nuevas de salvación, es decir, declarar cuán grandes cosas Él ha hecho en medio de nuestras vidas. Y mire, cuando fueron llamados sus discípulos, cada uno en particular presentaba una problemática. Acompáñeme a seguir leyendo Marcos, capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿Y por qué le voy a mencionar rápidamente algunas características de ellos? Porque me estoy adelantando un poquito. Algunos de los pretextos que ponemos para no predicar es que todavía no estoy listo. Todavía estoy cojeando en algún área. Todavía no soy santo.
¿Y cómo voy a predicar la santidad del Señor? ¿Cómo voy a predicar las buenas nuevas de salvación? Le tengo una noticia. ¿Sabe cuándo vamos a estar listos al 100%? Cuando nos hayan enterrado en jardines del recuerdo y estemos delante de la presencia de Dios. Mientras estamos en este cuerpo mortal. Y va a haber siempre una lucha del espíritu contra la carne. Lo importante es que gane el espíritu. Y así vamos a heredar vida eterna, ¿verdad? Y precisamente estamos aquí porque el espíritu ha ganado. Vamos a leer del 16 al 17. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón. ¿Quién fue ese Simón? Ese Simón fue capaz de decir: envía que yo camine sobre las aguas. Y le dice el Señor: ven. Y ahí va Pedro, confiado, pero ve las circunstancias y ¡zas!, resbala y cae. Pedro en alguna ocasión le dijo: no vayas hacia esa región porque te van a apresar. Y el Señor le respondió: ok, estoy contigo. Sí, eso fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Medio atrabancado. Estaban en el Getsemaní, en donde se quedó dormidote, pero cuando llegan a apresar al Señor, va con su espada y le rebana la oreja a un soldado. Ya hice un tesoro en el cielo. Ya vencí a uno de los enemigos de mi maestro. ¿Y qué le responde el Señor? Pues, ¿cómo se te ocurre? Y ya ora y le vuelve a poner la oreja a Malco, ¿verdad? Así se llamaba este soldado. O sea, medio atrabancado, como que en ocasiones se dejaba guiar por el Espíritu, pero cuando vemos el Evangelio se dejaba guiar por sus emociones. ¿Cuántos Pedros emotivos sabremos? Continúo leyendo. Estaba listo para predicar las buenas nuevas de salvación. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Eran unas personas tan dispuestas, dice la palabra: he aquí yo habito en medio del quebrantado y humilde de espíritu. Y mandan a su madre para decirle: mis dos hijitos, como son tus cuates, cuando tú estés en el cielo, que estén a tu derecha. Ese es Juan y Jacobo, bien humildes. Pues es que tú te codeas con el maestro. Ok, el Señor tiene a sus 12 discípulos, pero como que tiene un grupo más cerrados: Pedro, Juan y Jacobo. Oye, pues Señor, pues ya que ganaron aquí la gloria en la tierra, pues que también la ganen en el cielo y que estén sentados a tu derecha. Medios humildones. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. ¿Quién era Simón el cananista? El llamado celote. Usted recordará que los celotes en ese tiempo eran aquellas personas, grupo de personas que estaban en contra del Imperio Romano, que estaba gobernando las regiones de Jerusalén. Haga de cuenta, ¿se acuerda por ahí de los años 80, finales de los 80, del subcomandante Marcos? Haga de cuenta que Simón era de la guerrilla del subcomandante Marcos. Seguramente vio a Jesucristo como alguien que los iba a sacar de esa esclavitud, y sí, de la esclavitud del pecado, mas no del Imperio Romano. Dios venció no al Imperio Romano, sino venció a la muerte, que rondaba en el Imperio Romano, más fuerte, ¿verdad? Y a lo mejor, y Simón el celote siguió al maestro porque dijo: no, pues es que como que tiene punch. Este joven de 30 años como que tiene mucho impulso, como que está jalando a mucha gente, y entonces nos vamos a levantar y vamos a hacer marchas en el Zócalo. Ah, no había Zócalo, ¿verdad? En Jerusalén, pero seguramente él nos va a ayudar. Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? El que le entregó. Si se fija, a estos 12, Dios tuvo misericordia. ¿Habrá gran diferencia entre ellos y nosotros?
Pero por supuesto, hermana Angélica, pues yo cómo voy a ser comparado con un Judas Iscariote. ¿Cómo voy a ser como un celote? Mira, tal vez no somos traidores. Tal vez pudiéramos manejarnos con mayor humildad delante de Jacobo y Juan, no lo sé. A lo mejor no somos tan carnales como Pedro en algunas ocasiones, pero Dios los llamó. Y lo impactante es que a pesar de sus limitaciones, que eran muchas, Dios los usó. Pero una característica y una cualidad que ellos tuvieron fue la siguiente, que ellos al instante, al escucharlo, le escucharon, les llamó y al instante dejaron las redes y le siguieron. Cuando uno ve el perfil de los 12 discípulos, quebranta nuestro corazón porque nos recuerda esa palabra que está descrita en 1 Corintios 1, del 27 al 29, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios nos ama como somos. Lo importante es subir al monte, obedecerle, responder al llamado, pero ser transformados por Él. Porque si nosotros vemos en los 4 libros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cuando estudiamos el libro de Hechos, el Pedro que se ve retratado en esos 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya no es el mismo en el libro de los Hechos. De tal forma que cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, aún a pesar de nuestras limitaciones, aún a pesar de lo que traemos arrastrando, Dios nos transforma solamente en su presencia. Por eso es importante que estemos con Él. Por eso es importante, así como Samuel fue consagrado desde el vientre, usted y yo podamos consagrarnos delante del Señor todo el tiempo. Buscar su presencia, demandar su presencia, buscar su presencia. Dice la palabra, acompáñenme por favor a Mateo 4, versículos del 18 al 22. Es muy interesante, cuando el Señor fue llamando a alguno de sus discípulos, es muy hermoso ver la respuesta de ellos. Versículo 18 del capítulo 4 de Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos estaban muy ocupados, ¿verdad? Muy ocupados en sus labores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lea conmigo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, lea conmigo otra vez, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, ellos eran unas personas muy ocupadas. ¿Cuántas personas con muchas labores, con muchos trabajos habemos aquí? Todos, ¿verdad? Y sin embargo, ellos tuvieron en su corazón seguirle, obedecerle, escuchar su voz. De tal manera que como hijos de Dios, todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a ser pescadores de hombres. No nada más 12 personas de hace más de 2000 años. Todo aquel que es llamado hijo de Dios, todo aquel que recibió la potestad de ser llamado hijo de Dios, estamos llamados a predicar buenas nuevas de salvación. Pero hay pretextos. Muchos no lo hacen. Inciso A. Es que no es mi llamado, hermana. No es mi llamado. No ha venido todavía el ángel del cielo para decírmelo. Yo necesito recibir una visión así como en el Apocalipsis. Es más,
Yo necesito que aún en las paredes, como se lo escribió Daniel, me diga, tú vas a predicar. Y pondré fuego encendido en tus labios y una pasión desbordante. Muchos pretextos. Otro, inciso B. Hermana, yo no tengo facilidad. Es más, yo no tengo mucho conocimiento ni tiempo en la palabra. Apenas recibí al Señor el día de ayer. Apenas recibí al Señor hace un mes. Apenas recibí al Señor hace 34 años y todavía no concluyo mis seminarios de evangelismo. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Marcos 5 nos relata la vida de una persona que necesitaba urgentemente que el Espíritu de Dios viniera sobre su vida para que reciba libertad por la opresión en que estaba viviendo. Y del versículo 1 al versículo 19 era la región de los Gadarenos. Y había ahí, nos relata en el versículo 2, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Pero en el versículo 6, este fue el inicio de su libertad. Está escrito, cuando vio pues a Jesús, ¿cuándo? De lejos, ni siquiera de cerca. Es más, ni siquiera había escuchado todavía las palabras de Jesús, sino que vio la gloria del Padre sobre la vida del Hijo. Lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Por eso es que al corazón contrito y humillado, dice el Señor, Él no desprecia. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire, lo vio de lejos, corrió hacia él, se arrodilló ante él y aparte le reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No nada más tenía un espíritu inmundo, tenía muchos demonios en medio de su corazón. Y más adelante vemos en los siguientes versículos cómo el Señor lo hace libre. Pero la parte interesante de este varón fue lo siguiente. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire qué preciosa palabra. Esta persona quería estar con él. Le rogaba, yo quiero estar contigo. Yo quiero formar parte de tu equipo ministerial, de ese grupo de discípulos que van a predicar buenas nuevas de salvación. Y el Señor le responde, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? Y todos se maravillaban. ¿Qué es lo que empezó a hacer esta persona? Predicar el evangelio. ¿Había sido ya bautizado en agua? ¿Había estado un tiempo recibiendo la palabra así como todos esos miles de personas en el monte de las bienaventuranzas? Simplemente él recibió ese milagro de libertad y compartió cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y mucha gente se convirtió al Señor Jesucristo. Segundo ejemplo, Juan 4, versículos del 5 al 42. No lo vamos a leer completo, pero yo le voy a invitar a que en casa, usted en familia lo medite
con sus amados. Juan 4 del 5 al 42. Nos relata la historia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él se acercó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y se acercó a un pozo, seguramente él había estado recorriendo y predicando, y como hombre pues él tenía sed, él tenía necesidades. Y se acercó una mujer a él y le dice el Señor: dame de beber. Esto está descrito en el versículo 7. Y después de estar platicando bastante tiempo con ella, ella se dio cuenta que era el Mesías, ella se dio cuenta que era el profeta de Dios, porque le reveló su vida, le reveló su existencia. Y al darse cuenta de ello, el Señor le dice en el versículo 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en ese momento la mujer creyó a las palabras de Dios y le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y entonces es cuando empieza el Señor a confrontarla: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces le responde la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza a compartirle acerca de ese monte, que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando le dice en el versículo 25, la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué cree que pasó después de esto? La mujer lo creyó. La mujer creyó que Él era el Mesías esperado por todos. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mejor los discípulos que habían estado más tiempo con el maestro no entendían, ni la mujer, que fueron unos cuantos minutos ella comprendió quién era el Mesías. Entonces el Señor le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas son las palabras de los hijos de Dios. ¿Cuál es el alimento de un hijo de Dios? Hacer la voluntad del que le envió. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, lea conmigo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuánto tiempo pasó para que esta mujer predicara buenas nuevas de salvación? Fue inmediato, minutos. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué precioso mensaje. Muchos creyeron. Pero déjeme darle un panorama histórico de las personas de esta región, de los samaritanos. Los samaritanos eran personas que no se llevaban con los judíos. El pueblo de Samaria era un pueblo
cuando la deportación de todos los judíos en los tiempos del rey Joacim, en la época de los reyes, fue llevado a Babilonia y luego regresaron nuevamente a Jerusalén en los tiempos de Esdras y de Nehemías, los judíos que se quedaron en Jerusalén empezaron a contaminarse con otros pueblos. De tal manera que los judíos que regresaron a Jerusalén ya no tenían contacto con esos hermanos judíos porque ya se habían contaminado. Y esta herencia, esta costumbre se pasó a muchas generaciones, de tal manera que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. El pueblo judío que seguía estudiando la palabra de Dios no creyeron a las palabras del maestro. ¿Se acuerda lo que veíamos en la semana pasada en Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sin embargo los samaritanos, a pesar de su condición de idolatría, ellos recibieron salvación y perdón de pecados. Ellos recibieron al Mesías. Hermanos, de aquí nos habla que para Dios no hay nada imposible. Y no importa la estructura mental, los argumentos, las doctrinas, las religiones que hay en el corazón del hombre, mayor es Dios, mayor es su palabra, mayor es su presencia. Estas dos personas, el gadareno y la mujer samaritana, al instante empezaron a predicar porque ellos recibieron esa promesa de ser llamados hijos de Dios. Contaron los hechos maravillosos de Dios en su vida. ¿Por qué le estoy platicando esto? Porque hay personas que ponen de pretexto: es que yo no conozco mucho de la palabra. Ni siquiera he terminado de leer una vez el Evangelio o toda la Biblia. ¿Quién ha recibido paz? Levante su mano. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. ¿Quién ha sido sanado por Dios? No solamente en el cuerpo, sino en el alma, en el corazón. Porque sus palabras son medicina y las envía y es poderosa para sanar. ¿Quién ha sido guiado por su Espíritu Santo? ¿Quién ha recibido consejo a tomar alguna decisión? Levante su mano. En tiempo de prueba, ¿quién ha recibido palabras de ánimo? Palabras de consuelo, palabras de esperanza. En tiempo de escasez, Dios le ha abierto puertas, le ha provisto, ha hecho milagros en su alacena. Si usted dijo amén, al menos en alguno de estos ejemplos, ¿qué cree? Eso predique. Cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en usted y en su familia. Porque Dios nos ha rodeado de cosas maravillosas, de su presencia. Porque Dios es fiel. En Mateo 10:20, acompáñeme por favor. Mateo capítulo 10, versículo 20. Está escrito: porque no sois vosotros los que habláis, lea conmigo, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién va a hablar? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Acaso no envía al Consolador, el cual nos va a recordar todas las cosas? Y Él va a recordar esos milagros, esas bendiciones, esas promesas cumplidas cuando estemos delante de alguna persona que no le conoce. Él nos va a decir de qué hablamos, cada uno de nosotros. Otro pretexto que ponen algunas personas: tengo temor, soy muy penoso, soy muy penosa, tengo mucho miedo. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo cree usted? ¿Acaso no está escrito en Juan 7:38, si el Espíritu de Dios está sobre mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? De tal forma que así, cuando la gente tome de esa agua de vida que usted le ministra, no va a tener sed jamás. Cuando usted y yo hablamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, sus palabras son ríos de agua viva al corazón de las personas. Otro pretexto: ya no estoy en mi primer amor. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto?
Es que las personas que se encuentran en el primer amor, es decir, los que van llegando a Cristo, son las que predican y las que evangelizan más. Déjeme decirle que esta es una mentira del diablo, que muchos cristianos han utilizado. ¿Y por qué le dijo esto? Si usted y yo somos hijos de Dios, amamos a Dios, ¿verdad que sí? Y si amamos a Dios, ¿qué cree? Él siempre va a ser nuestro primer amor. Porque dice la palabra en Mateo 22, 27, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y en Deuteronomio 6, 9 dice, con todas tus fuerzas. Si Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón, siempre vamos a estar en nuestro primer amor. Siempre. Siempre le vamos a amar. Siempre le vamos a manifestar que Él es nuestro Dios. La pasión por Jesús y por compartir de Cristo debe de ser siempre, hasta el último día de nuestras vidas. La pasión por predicar a Jesucristo, ese fuego consumidor en medio de nuestros corazones, tiene que permanecer. Por eso es que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que el amor y la pasión por Cristo tiene que ir en aumento, porque soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y mire, cuando no cumplimos nuestra responsabilidad, cuando no predicamos, cuando ponemos pretextos, que sobran muchos, entonces se cumpliría la palabra de Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando no vamos a predicar, hacemos esto, no recibir al Señor. De tal forma que recibir al Señor no solamente es estar con Él, sino es compartir buenas nuevas de salvación. Es vivir el Evangelio. Es vivir el gran mandamiento. Vamos a leer el gran mandamiento. Mateo 22. Hace unos momentos se lo mencionaba. Vamos a leerlo. Mateo 22, versículo del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos ama, porque Dios nos miró, porque Dios nos escogió. Pero ¿sabe qué? Dios nos escogió y nos miró porque hubo una persona que nos amó y nos compartió buenas nuevas de salvación. Y yo le voy a invitar a que cierre por un instante sus ojos y bendiga la persona que le predicó. Bendiga la persona que le llevó a los pies de Cristo. En el tiempo de oración, el Señor nos llevó a dar gracias. ¿Y por qué no bendecimos y damos gracias a Dios por la vida de la persona que nos llevó a los pies de Jesucristo? Que nos mostró el camino de bendición. Esa persona que Dios permitió que tocáramos a esa puerta estrecha, que le abriéramos las puertas de nuestro corazón al Mesías y decirle: Señor, toma mi vida. Bendígale. Gracias, Padre, por esa persona, por esa familia que nos amaron. Y nos amaron tanto que nos quisieron transmitir de ese amor eterno que eres tú. Les bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en Marcos 6, del 34 al 44, hay un pasaje muy hermoso. Mateo 6, del 34 al 44. Nuestro Señor Jesucristo salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mire qué escena. Había multitudes en un monte similar a este. Y durante horas estuvieron aprendiendo la palabra de Dios. Tenían deseos de escuchar la palabra de Dios. No 2 horas que dure este servicio o 2 horas y media, sino horas enteras. Y lo más sorprendente es que estas personas estaban escuchando al maestro y ¿qué cree? No tenían que comer. No había una hermana Sonia, una hermana Coco que estaban vendiendo al término de la reunión. Y entonces, respondiendo él les dijo, continuó leyendo en el versículo 37, dadles vosotros de comer, porque los discípulos, Señor, ya despídelos para que vayan a los campos. Y más que nada se escuchaba, es que ya tenemos hambre, Jesús. Ya mejor despídelos, así nos vamos nosotros a comer unos tacos. Pero el Señor le dice, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Lea conmigo. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Mire, hasta itacate se llevó cada uno de los discípulos. 12 cestas llenas, para que no tengan problema los discípulos. Y más adelante, en el capítulo 8 de este mismo libro de Marcos, del versículo 1 al 8, también se presenta un milagro de multiplicación de alimentos físicos a 4,000 personas. Pero déjeme leerle las características de esta multitud. En comparación con los 5,000, había pasado toda una jornada, todo un día. Y ya se dieron cuenta los discípulos, pues ya como que ya tenían hambre. Versículo 1 del capítulo 8 de Marcos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían, ¿qué dice? ¿Qué comer? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, ¿cuánto? 3 días que están conmigo y no tienen que comer. O sea que durante 3 días estuvieron alimentando de la palabra de Dios. Y se cumple lo que dice, no es solamente del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y no nada más había hombres, sino había mujeres y había niños. Porque la mujer judía, así como la iglesia centro, tienen muchos niños. Y tenían muchos niños. 3 días sin comer. Es interesante este estudio, estos pasajes. Pero mire, lo que es de llamar la atención es lo siguiente. ¿Cuál era la condición en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para darles de comer a esas multitudes? Tenía compasión por las almas. La palabra compasión viene de una palabra griega que significa sentir que las entrañas anhelan, misericordia y entrañable amor. Es decir, él empezó a tener un gran amor por las almas sedientas, por las almas hambrientas. Y lo que el Señor desea que usted y yo, no solamente quiere que vayamos a predicar, sino que en medio de nosotros hay ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? Tener compasión por las almas. Sentir ese amor tan profundo, ese amor que nos muestra el gran mandamiento de aquellos que se están perdiendo.
tener ese amor por las almas. Y yo le voy a invitar a que hagamos algo rápidamente. Le voy a pedir que se ponga de pie. Rápidamente, si gusta salir de su lugar. Yo he estado con el solecito y es bien rico. Salga rápidamente de su lugar y vamos a extendernos, vamos a extender nuestra mano hacia los 4 puntos cardinales. Sálgase si quiere, no se vaya hasta allá, ¿verdad? Pero no tan lejos. Y vamos a empezar a orar por cada una de las personas que se están perdiendo, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y yo le voy a invitar a que extienda su mano a ellos y empiece a orar por ellos y empiece a amarles. ¿De qué manera les vamos a empezar a amar? Señor, permite que cada uno de ellos te conozca. Y que te conozca no porque vas a enviar a otro, Señor, sino porque me vas a enviar a mí. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando por cada una de las personas de esta región, del norte, del sur, del este al oeste. Porque tú me vas a enviar a predicarles buenas nuevas de salvación. Hasta donde alcance mi mirada, Señor, que yo pueda ser enviado por esas almas que se están perdiendo. Derrama sobre tu iglesia ese amor. Derrama sobre cada uno de nosotros, Señor, esa compasión por las almas. Padre, si tú nos trajiste a este lugar, porque este lugar va a ser insuficiente, a causa de la multitud de hombres, mujeres y niños que vendrán y recibirán pastos, recibirán alimentos, recibirán de esa agua de vida, Señor. En el nombre de Jesús, lléname de tu amor, lléname de tu compasión. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí, lléname de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo le voy a invitar a que se regrese a su lugar. El Señor les da una orden, darles de comer. Y hoy el Señor nos está dando a todos nosotros esa orden, darles de comer. ¿Qué alimento le vamos a dar? La palabra de Dios. Los discípulos se veían imposibilitados. Tal vez algunos discípulos no tenían el perfil, pero ellos fueron. Salieron de su comodidad, dejaron las redes y siguieron al Señor. Y el Señor, así como en la multiplicación de los panes, nos está preguntando, ¿qué tienes? Los discípulos tenían 12 denarios y tenían 5 panes y 2 peces. Y dieron de comer a más de 5,000, sin contar mujeres y niños, nada más varones, 5,000. Los discípulos se vieron con limitaciones, pero el Señor les dijo, entrégame lo que tienes, yo lo voy a multiplicar. ¿Qué necesitamos entregarle al Señor? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestras manos, nuestros labios, el tiempo. Señor, aquí está mi vida, multiplícalo, para que entonces yo vaya y pueda predicar a todas esas regiones hasta donde su vista alcance y más allá, porque Dios no nada más hasta donde nuestra vista física alcanza, sino Él va más allá. Vamos a ir a compartir esta iglesia. De tal forma que es importante que usted y yo, así como los discípulos, le entreguemos al Maestro, Señor, multiplícalo, aquí está mi vida, pero necesitamos entregarle esos panes, esos peces, esos denarios al Señor. Y como hijos de Dios, no avergonzarnos del Evangelio, como está escrito en Romanos 1:16, se lo voy a leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 2 de Timoteo 1:18 está escrito, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El callar, hermanos, es no recibirle. El callar y no predicar es avergonzarnos de quién es Él. Es como si le negásemos. Todos fuimos llamados con el propósito de predicar buenas nuevas de salvación. Todos
todo aquel que es hijo de Dios. Aún ese pequeñito de 5 años que hizo su decisión de fe es llamado a predicar. Es llamado a predicar. Pablo declaraba estas palabras en 1 Corintios 9:16. Se lo voy a leer yo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es decir, que para Pablo era una necesidad predicar el evangelio. ¿Usted ha tenido necesidad de agua? ¿Y cómo se encuentra? Desesperado, sediento, cansado. Pues para Pablo era una necesidad el predicar la palabra. Significa que cuando no predicaba la palabra, él no se encontraba en buenas condiciones. El predicar, hermanos, es un honor. El predicar a Cristo, si somos sus hijos, es un deber y una responsabilidad. Y parte importante, la gloria, la fama, es solamente para Cristo. Es para Cristo. Cuando predicamos, la gloria es solo para Él, porque predicamos sus palabras, no mis palabras. Porque solamente sus palabras traen libertad, traen salvación, traen sanidad. Él lo hace. Usted y yo somos instrumentos en sus manos. En una ocasión en Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, cuando hagamos todo lo que Dios nos ha hecho o nos ha mandado, ¿qué cree? Siervos inútiles somos. ¿Qué va a pasar cuando usted y yo prediquemos? Número 1, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. La palabra en Hechos 9, versículo 10. Mire qué promesa. Dios va a estar con nosotros cuando estemos predicando. Si gusta acompañarme, vamos a leerla. Hechos 18, del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él va a estar con nosotros. Hay mucho pueblo en esta ciudad y Él nos está enviando para que no callemos. Otra promesa al predicar: muchas señales y prodigios habrá en el pueblo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En todos había un mismo sentir, un mismo pensar en predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nosotros no vamos tras las señales, tras las campañas de sanidad. La sanidad nos alcanza cuando predicamos a Cristo. Número 3, otra promesa: el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios quiere llenar no esta carpa, sino el tabernáculo que Él está preparando, esta morada. Pero necesitamos hacer nuestra parte como hijos de Dios, predicar buenas nuevas de salvación. Él le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y como leíamos en el pasaje inicial de esta enseñanza, en la primera parte, en el versículo 5 de Juan 1, la luz en las tinieblas resplandece. Y hay muchas tinieblas en estas regiones, pero la luz de Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre, está en usted y en mí. Como dice la palabra en Mateo 5, versículos del 14 al 16.
Mateo capítulo 5 del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, como hijos de Dios, usted y yo somos la luz del mundo. ¿Acaso no está escrito en Efesios 6 del 1 al 3 que debemos de obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque es el primer mandamiento con promesa, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos está hablando el Señor? Honrar a nuestro Padre Celestial. ¿De qué forma? Predicando buenas nuevas de salvación. Hermanos, Él nos llama a ser sus hijos con dos propósitos principales: para estar con Él y para enviarnos a predicar. Y se cumplirá esa palabra que dice en Juan 1:12, última cita: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos en este día. Y yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y Padre, aquí está un pueblo que quiere alabarte y amarte con todo su corazón. Aquí está un puñado de discípulos tuyos, que así como esos 12 dejaron al instante sus ocupaciones y te siguieron. Aquí está como ese Samuel, que al escuchar tus palabras declaró: heme aquí, aquí estoy. Ese Moisés, que en tu presencia fue transformado y mudado en otro hombre para hacer tu palabra, para hacer tus propósitos, para hacer tus planes. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, porque es por tu Espíritu Santo como de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Como de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva, Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Señor, aquí están tus hijos amados, Padre. Queremos honrarte con todo nuestro corazón. Queremos obedecerte. Queremos estar contigo. Queremos recibir, Señor, esas instrucciones y obedecerlas en todo momento. Te damos gracias porque aún nos has llenado de un espíritu de amor y de compasión. Y aquí estamos. Aquí está nuestra vida. Te pertenece. Úsala conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.